martes de colaboradores y bueno, buen susto nos llevamos con el temblor, 7.5 dicen las autoridades, 2 muertos que se reportan allá en las Crucitas, Oaxaca, muy cerca de Huatulco, donde ha sido el epicentro de este temblor que hoy nos sorprendió a todos y mucha gente ya empieza a hacer lucubraciones bárbaras, ¿no? Porque ayer una tormenta con rayos espantosos, el polvo del Sahara que ya viene en camino y ahora el temblor y la pandemia. No se espanten, temblado en México ha temblado siempre, a veces con consecuencias funestas, pero la pandemia ya está, no se preocupe, no se va a acabar el mundo, no se imagine usted cosas que no son. Pero para tener una voz y una presencia siempre agradable, nuestra amiga, la periodista, escritora, usted ya leyó El Club de la Naftalina, corra a Amazon, busque en su tablet, en su smartphone, en su PC, en su computadora, Amazon, y pida urgentemente El Club de la Naftalina y léalo. Y pídalo ya porque se va a agotar, se va a agotar y hay que esperar otra edición. Ya está aquí, Claudia Luna Palencia desde España. Mi querida Claudia Luna Palencia, muy buenas noches allá, buenas tardes desde acá. Gusto en saludarte. Igualmente, querido Jesús, amigos del acento, por favor ya no nos den más sustos porque nos hemos espantado muchísimo aquí en Europa cuando hemos visto lo del terremoto en México. Ya hemos dicho no puede ser que llueva sobre de mojado y bueno, mira, nosotros estamos tratando de volver aquí en Europa a una nueva normalidad. Finalmente, a partir del 21 de junio ha sido ya levantado el estado de alarma aquí en España después de 6 prórrogas consecutivas implementadas desde el pasado 14 de marzo para luchar pues contra este enemigo invisible del coronavirus en esta terrible pandemia. Y a partir de este 21 de junio hemos vuelto ya a la normalidad, entre comillas, en España. Han empezado a circular ya los trenes del AVE, de Renfe, llenos, no hay distancias de seguridad, solamente tienes que llevar tu mascarilla porque aquí es obligatorio, si no te multan. Los trenes van al completo, desde este lunes ya pueden circular libremente en todo el territorio español. Los aviones igual están al completo viajando adentro de todo el territorio nacional, mucho movimiento en las carreteras, la gente pues está desplazándose de una provincia a otra, pues algunos pues para ver a sus familiares que no han visto en los últimos 3 meses y estamos intentando, como te digo, Jesús, de adaptarnos a esta nueva normalidad en la cual lamentablemente se sigue viendo muchos negocios cerrados, hay muchos restaurantes cerrados, solamente hay un 30% de los hoteles abiertos en España. Es un golpe lacerante y terrible. Estamos viendo ya la llegada de algunos turistas en estos corredores sanitarios seguros que hacían denominado algunas zonas de España, sobre todo las Islas Baleares, para que vengan pues turistas de Alemania, turistas de Francia, turistas de Italia, turistas británicos, que son pues los principales turistas que dejan su dinero y sus divisas aquí en España, pero también pues preocupados, Jesús, porque desde luego pues hay rebrotes. Sí, y esos rebrotes asustan porque ya el Banco de España nos ha dicho que en el caso de un rebrote en España y de una vuelta a otro confinamiento, el cataclismo en la caída del Producto Interno Bruto de España sería superior al 14%, y eso desde luego que pues preocupa muchísimo porque muchas empresas intentan salvar este verano con la esperanza de que lleguen pues viajeros de otras partes de la Unión Europea. Hay un rebrote del coronavirus en Huesca. Han decidido el gobierno provincial el que se pasen a la fase 2 nuevamente, es decir, el impedir el que salga la gente de esas comarcas de Huesca
y se desplacen a otras ciudades con la finalidad pues de evitar, ¿verdad?, que la propagación nuevamente del virus. Esos rebrotes pues que se han localizado en mataderos de animales, de reses y todo eso, están pues bajo la inspección constante de las autoridades sanitarias. En Alemania también hemos visto un rebrote también en un matadero, y Alemania ha decidido confinar a 640,000 personas por, como te digo, un rebrote de coronavirus en Renania-Westfalia, y ha decidido, después de analizar a esta empresa cárnica, en la cual ha dado positivo 1.500 trabajadores de 6.000, pues han decidido el cierre parcial de la vida pública en esa comarca de Renania del Norte, y han dejado nuevamente confinadas pues a 640,000 personas. Esta va a ser nuestra realidad nuestra en tanto no haya una vacuna, en tanto no se tenga ese medicamento que podamos utilizar tanto como de manera profiláctica como de manera pues de tratamiento para los pacientes más graves. Y la mascarilla, la higiene, la precaución, sí es devastador, Jesús, porque aquí en España sales, obviamente hay algunos sitios que están abiertos, hay gente que está yendo a comprar, a consumir, pero ves el centro histórico y te encuentras con muchísimas empresas cerradas, muchas hostelerías cerradas, pequeños negocios cerrados, ya con el letrero de se alquila, se vende, se traspasa. Es notable cómo han crecido en los últimos días, se han multiplicado los anuncios de casas que ves afuera que dice se alquila y se vende, y esto es pues lo más doloroso de esta dramática situación de la pandemia, que nos está dejando pues con el alma en vilo, Jesús, porque los rebrotes pues habrá que atacarlos como se está haciendo aquí, como se está haciendo en Corea del Sur, como se está haciendo en China, inmediatamente confinar, pero sí te da miedo el saber que si tomas un tren que te lleve de Madrid a Barcelona y hay algún contaminado en el tren, pues tú vas a tener que estar dentro de una cuarentena forzosa también. Ese es el drama del asunto de esta pandemia, querido Jesús. Fíjate que pareciera que estás describiendo, no sé, el centro histórico de la Ciudad de México, aunque aquí todavía de manera, no quisiera usar el término, pero lo voy a decir, de manera hipócrita, todavía nos estamos aguantando un poco entre las autoridades, los pequeños y microempresarios. Es una desgracia. En la Ciudad de México estamos en fase naranja, luego que estamos en fase roja. Ya ves que aquí en México el subsecretario encargado de esta pandemia, López-Gatell, sale a decir semáforo rojo en toda la República Mexicana, y en la mañana el ciudadano López, presidente de México, dice: hay que salir, hay que perder miedo, hay que enfrentarnos a nuestra vida cotidiana, y es un verdadero lío porque la autoridad sanitaria dice una cosa y el presidente de la República dice otra, y es terrible. La jefa de gobierno, debo reconocer que ha mantenido una prudente distancia tanto de López Obrador como de López-Gatell. Está haciendo bien las cosas en la Ciudad de México, aunque a muchos no les guste. Hay que reconocer que la doctora Sheinbaum, pues ahí va, y en medio de esta pandemia la doctora pues ha sabido sortearla un poco mejor, pero de que va a haber un desempleo brutal, querida Claudia Luna Palencia, lo vamos a padecer brutalmente en todo México, pero aquí en la Ciudad de México va a ser criminal. En fin, querida Claudia Luna, como siempre, qué gusto saludarte. Es un placer leer el Club de la Naftalina. Yo insisto, es más, mira, aquí al aire me atrevo a decir, por ahí que andan uno de los ejecutivos de la empresa, que me mandes una foto bonita del libro para ponerlo en un anuncio acá en la televisora. ¿Te parece? Ay,
qué amable eres. Encantada, querido Jesús, yo te la hago llegar. Y para nuestros amigos de México, que quizás se les hace muy caro comprar la versión de la novela impresa por Amazon, la pueden comprar por Kindle. El libro también se puede leer en versión electrónica y es mucho más barato leerlo así. Entonces, ojalá que pues les llegue esa lectura a sus manos. Y te agradezco, Jesús. Cuídense mucho, medidas de higiene, no hay que vivir aterrorizados, sí con precaución, pero pues cuidándonos muchísimo, Jesús. Nos vamos ya. Eso es importante. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos. Para todos. Gracias, igualmente. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Change TV, la televisión del cambio. Está aquí, esto es El Acento, martes de colaboradores. Estamos ya de regreso después de la pausa y usted lo conoce muy bien. Director de Impar, un semanario que día con día crece, que usted quiere estar bien informado, quiere tener un criterio más amplio, más universal de lo que pasa en México y en el mundo. Lea Impar,
lo puede usted leer a través de su página por internet, o como yo, en papel periódico, porque yo a la antigua, si no huelo la tinta, siento que no leí. En fin, ya está con nosotros el maestro, el querido maestro Arturo Suárez, maestro universitario, maestro de maestría, señorón, amigo mío, gran ser humano. Querido Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes para hoy, maestro? Doctor, muy buenas tardes a ti, al auditorio y al equipo que hace posible pues este espacio. Bien, doctor, estoy bien después del susto de esta mañana, un fuerte temblor en la Ciudad de México que se sintió pues muy fuerte, y por supuesto pues la zona que históricamente ha sido de sismos desde Oaxaca, Guerrero, por supuesto Morelos y la Ciudad de México. Afortunadamente solo quedó en un susto, pero fíjate, antes de comenzar con el tema que te quería plantear el día de hoy, sí. ¿Te imaginas qué hubiera sido de este país si hubiéramos tenido un terremoto de las consecuencias del 2017 o de 1986? Tocamos madera. Pero con este gobierno y con estas circunstancias que tenemos, el desastre hubiera sido demoledor para el país. Hubiera sido terrible, no quiero ni imaginármelo. No quisiera decir que hay un gobierno de estulticia, donde hay un presidente que no tiene un gabinete sino servidumbre, pero en fin, te escuchamos, querido maestro, te escuchamos con atención. Fíjate que el día de ayer comenzó a circular en redes sociales un video donde increpan a la esposa del presidente López Obrador. Iba a decir primera dama, pero ella no se asume como tal, aunque no es un cargo que exista realmente. Así se les ha denominado a las esposas de los presidentes aquí en el país, y no solamente en México, en otras partes del mundo, en donde se le acercan y le dicen, con esta polémica del Consejo para Prevenir la Discriminación, que supuestamente o posiblemente ya podría haber pedido las cabezas de quienes pues estaban a este encargo, y después se dieron otras renuncias. Le dicen que pues ella tuvo que ver ahí. Entonces esto me recuerda que no es nuevo, sino desde la época de Vicente Fox empezaron a encarar a los presidentes desde antes, pero eso lo hacían ahí en San Lázaro, y lo hacían los diputados. Pero cuando estos salieron a la calle y la gente se cansó, pues le empezaron a increpar a los presidentes. Le sucedió a Vicente Fox en la calle, le sucedió a Felipe Calderón muchas veces, y también le sucedió a Margarita Zavala, quien era su esposa en aquellos entonces, por la terrible tragedia de la guardería ABC, y las víctimas de los desaparecidos, los familiares de los desaparecidos, en fin. De ahí varias veces increparon a Margarita Zavala. Peña Nieto no fue la excepción, y este presidente que llegó con un gran pues con una gran convocatoria, con una aplastante ventaja sobre sus contrincantes en el 2018, con legitimidad, pues ahora se le empieza a resquebrajar en las manos esta legitimidad que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahora ya encontraron el camino. Vemos que cada vez más se presentan estas manifestaciones en automóvil o caminando. En Palacio Nacional es tema de todos los días, y ya encontraron el camino para poderse pronunciar en contra del presidente. Lo hacen en sus caravanas, y ahora le tocó a la primera dama. Pero esto, querido doctor, solamente es pues cosechar lo que se ha sembrado durante tantos años. Durante tantos años López Obrador ha sembrado discordia, ha sembrado odio, y eso es lo que comienza a suceder. Y aunado a esto, doctor, pues evidentemente empieza a perder aire la 4T y López Obrador, porque en el tema de la pandemia se han dedicado solamente a contar muertos. Es un tema que hay que manejar con pinzas, con mucho cuidado, pero esa es la realidad, que ya no están metiendo las manos, ya no hay una estrategia real. Parece que bajaron las manos y solamente están decididos a contar los muertos, a darnos cifras, pues que pase lo que tenga que pasar, que mueran los que tengan que morir, y no pasa absolutamente nada. Ahí van dos puntos que le han pegado a la popularidad del presidente: la intolerancia, el sembrar el odio, y esta parte de solamente contar los muertos. Y a eso le sumamos un tercer punto que comentábamos antes de entrar al aire, que es
ahora resulta que el presidente va a ser guardián del Instituto Nacional Electoral para que se den unas buenas elecciones, sin fraude electoral, sin absolutamente nada, pues que no ese mismo INE fue el que avaló y el que organizó, y después el tribunal le dio el triunfo a López Obrador al calificar como una pues elección correcta en el 2018. ¿De verdad necesita el INE un guardián como el presidente, o tiene otra lectura que podría ser hacerse del Instituto Nacional Electoral al ver perdido pues la mayoría en el Congreso, y también podría hacerse de algunos otros institutos políticos como partidos políticos minoritarios? Entonces, en apariencia no tendría la mayoría en el Congreso por la parte de los colores, pero no sabemos cómo se pueda mover por detrás o por debajo de la mesa y apropiarse del Instituto Nacional Electoral y de algunos otros partidos que finalmente terminarían empujando pues el proyecto de la 4T. Yo creo que son puntos de los cuales tenemos que estar pendientes, doctor, porque pues el asunto de la ciudadanía está puesto, los ojos están puestos en lo cotidiano, en esta parte de la pandemia, pero la parte política es muy importante por la crisis en la que ya nos metimos, doctor, tanto sanitaria como la parte económica, y ahora vamos por la política, y la parte social pues no canta mal las rancheras, estamos divididos, ahí están para muestra las redes sociales. Yo creo que es un punto de quiebre para todo el país y para el proyecto de López Obrador, doctor. Fíjate, maestro Arturo Suárez, yo estoy muy preocupado porque cada vez veo más intolerancia, cada vez veo más fanfarronería. Con todo respeto, el señor López es un fanfarrón, su risita burlona, la actitud soberbia de la señora que tuvo en el avión. Ah, sí, ¿cómo? Ah, sí. No hacen sino demostrar que dos baturros, ella como esposa y él como presidente, dos baturros en Palacio Nacional, que insisto, y a las pruebas me remito, están viviendo de manera ilegal. Es patrimonio histórico de la humanidad, el Palacio Nacional. ¿Qué hace este señor manchando con sus moles de olla los muebles históricos del Palacio Nacional? Pero a mí me preocupa que ya de manera descarada el señor está hablando de lo que se nos viene, en México, una verdadera dictadura. Hay que tener cuidado, ya algunos diputados de cierto prestigio, de cierto nombre en Morena, están hablando de presentar reformas a la Constitución que permitan la reelección del presidente a partir de este periodo. Así es, doctor, y fíjate, tiene que ser Porfirio Muñoz Ledo otra vez quien salga a ponerle el pecho a todo esto y decirles que hay que respetar la autonomía del Instituto pues electoral. Ha costado mucho tiempo construir la democracia que tenemos, ha costado mucho dinero también, inclusive podríamos decir que hasta vidas, para tener esta democracia y estos institutos que tenemos, que por cierto el presidente había mandado al diablo en alguna ocasión las instituciones. Así es que resulta pues muy sintomático estas posturas del presidente, doctor, y estas actitudes, y por donde le busques, si ves a López-Gatell y si tuviera un poco de cordura y si tuviera dignidad, creo que la renuncia tendría que haberla puesto sobre la mesa hace algunas semanas, porque no ha servido de nada la supuesta estrategia. Si votas para la parte de la Secretaría de la Función Pública, creo que también son un mar de soberbia, tanto la señora como John Ackerman, ahí el ideólogo, uno de los ideólogos y de la servidumbre, como tú bien dices, de López Obrador. Y si le buscas, pues está Manuel Bartlett, está Zoe Robledo, están muchísimas personas ahí que no se ve por dónde puedan cumplirle a la ciudadanía con un verdadero cambio como el que prometieron, cimentar algo diferente. Lo único que están haciendo es recrudecer toda lo que ya se tenía en el sentido negativo de lo que dejó el PRI y el PAN, y estamos peor en este momento, doctor. Y todos tienen ese síndrome de los nuevos ricos, empoderados, con soberbia, dividiendo al país. Ahí están todos, y ahí va la 4T. Antes de irnos a la pausa, rápidamente tus redes sociales. Me encuentran en Facebook como Arturo Suárez, en Twitter me encuentran como @Arturo Suárez y en Instagram como @Arturo Suárez _, doctor. Muchas gracias, maestro Arturo Suárez. Nos vamos a la pausa. Esto es Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. El acento, martes de colaboradores. Regresamos.
tal, amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sand. Bueno, ya estamos de regreso. Esto es El Acento, martes de colaboradores. ¿Y quién más para darnos toda la información de lo que está sucediendo en este país? Ni más ni menos que el presidente de la Federación de Fotoperiodistas de la República Mexicana, el queridísimo periodista de lujo, René Acuña. Mi querido René, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos con atención. Muchas gracias, mi querido doctor. Pues aquí veo que estás bien, como varios, estamos muy bien después del susto mayúsculo que sucedió hoy por la mañana, pues en la Ciudad de México, el epicentro en Oaxaca, y también allá en Hidalgo se sintió, es muy difícil, muy raro, extraño que se sienta en la capital hidalguense, en Pachuca. Sin embargo, pues causó cierto alarma entre los hidalguenses porque se sintió fuerte el temblor. Y bueno, pues qué decir, en la Ciudad de México, varias colonias como La Roma, entre otras tantas, Narvarte, pues sintieron este sismo de 7.5. Los edificios, vemos albercas, unos edificios en la Roma, de hasta arriba de las albercas, cómo se reventó. Bueno, esas personas tienen lana, y bueno, pues todos estos cúmulos de gráficas pues levantaron, incendiaron y prendieron las redes sociales, principalmente en Twitter, donde la tendencia hoy fue el Fonden. El Fonden es, bueno, pues sabemos que es un fondo para los desastres naturales, un instrumento financiero que se utiliza en la atención y recuperación de los efectos de fenómenos naturales en municipios y entidades federativas de México. Esta iniciativa fue planteada hace 2 meses por los diputados de Morena para querer desaparecer estos recursos que sin duda alguna, como lo decía el compañero Arturo Suárez en su participación, ¿qué hubiese pasado si hubiera lamentablemente ocurrido un terremoto de catástrofes dimensiones, como ya lo han sucedido en varias épocas aquí en la Ciudad de México? Bueno, pues en estos momentos, como Oaxaca, pues y otros estados dañados, no tendrían acceso a los recursos porque Dolores Padierna dijo que iban a revisar los fideicomisos, una iniciativa que pretende reducir estos accesos de recursos para los estados que tengan algún problema. El Fonden fue originalmente creado como un programa dentro del 23 del presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PREP, en aquel 1996, y comenzó a funcionar hasta el 1999, cuando se emitieron sus primeras reglas de operación. Los recursos del Fonden originalmente se destinaban solo a la asistencia, la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública de los 3 órdenes de gobierno, vivienda de la población de bajos ingresos y ciertos elementos del medio ambiente. Sin embargo, a consecuencia de los desastres naturales que azotaban en nuestro país, se incrementó para terremotos, también para fuertes lluvias torrenciales, como han ocurrido. Y bueno, recientemente, para terminar, gobernadores, dirigentes nacionales y legisladores federales de todos los partidos políticos, también incluidos de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México, así como el PES, estimaron que el fideicomiso que opera en el Fonden, que es el Fondo de Desastres Naturales, no puede ni debe desaparecer, sino reestructurarse, transformarse,
en la Cámara de Diputados que pretenden pues tener la mayoría para desaparecer el Fonden. En reciente encuentro virtual en la Cámara de Diputados, donde hubo un parlamento abierto, los gobernadores incluso de Guerrero, Héctor Astudillo, de Quintana Roo, Carlos Joaquín, y representantes de diversos gobiernos estatales como de Chiapas, coincidieron en que se cambie y se mejore lo que se debe mejorar, que se transparente, pero que no desaparezca el Fonden. Y en este sentido ha habido muchas fuerzas políticas, muchas asociaciones civiles, sin fines de lucro, que exigen al presidente y a sus diputados morenistas que no desaparezca el Fonden. Un tema que va en este sentido, y estaremos puntualmente informando en este aspecto legislativo, tanto con los senadores y los diputados federales, para que no desaparezcan el Fonden. Un programa que sin duda alguna ha beneficiado y ha coadyuvado a la reconstrucción de muchísimas viviendas en nuestro país, querido doctor Jesús Corona. Pues sí, fíjate que lamentablemente Dolores Padierna, parte de la servidumbre de López Obrador, pues es la primera madre ardiendo de querer desaparecer el Fonden, y que, como decía el maestro Arturo Suárez, retomabas tú y señalo yo, qué bueno que fue un temblor sin consecuencias catastróficas, afortunadamente, porque con tanta estulticia que hay en el gobierno, con tanto lamebotas, el Fonden, si se acaba el Fonden, ¿de dónde habrá recursos para volver a rehacer un estado, la parte de un estado afectada por una circunstancia natural, un huracán, un tsunami, un terremoto? En fin, ojalá a Dolores Padierna no le llegue el agua a los aparejos nunca en su vida, que con lo que se ha robado ella y el marido de las viviendas en el centro histórico y en otras partes, difícilmente pasarán hambre. Querido René Acuña, ¿cuáles son tus redes sociales? En Instagram, Facebook y en Twitter me encuentran como @René Acuña, el servidor y amigo de todos ustedes, mi querido doctor. Mi querido presidente, te mando un fuerte abrazo, cálido siempre, todo el equipo de Change TV. Abrazo reenviado, muy buenas tardes. Ahí está René Acuña. Bueno, el día de hoy estoy muy triste. Perdón, es que esta señorita no la conozco, es que hoy no está, nomás estás tú, ¿verdad, Ruli? Oye, Ruli, ¿es tu novia? No, ya está muy grandota de edad para ser su novia. Vamos a saludar. ¿Quiénes están? Saludos, querido Jesús, un placer verlo y escuchar a Claudia Luna. Mi querida Ana Serrano, un beso, muchísimas gracias. Zule Cepeda del programa Esta Noche Bohemia, de Mariana Ballesteros, ex coconductora del Acento. Muchas gracias a Zule Cepeda por estar esta tarde con nosotros. María Camacho, muy buenas tardes. Mari, ¿cómo está usted? Cristina Estrada, gusto en saludarla. Yolanda Caram, qué gusto, Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querida compañera, esta chica, véala en la caja. No vean el último programa porque creo que no nos gustó mucho, pero véanla. Tiene unos invitados y tiene unas entrevistas maravillosas. Yo la quiero mucho, le tengo mucha confianza y sé que es uno de los grandes talentos, ella y el otro joven talento de aquí de Change TV, es el del Acento, ¿cómo se llama? Jesús Corona, ¿no? No es cierto, Adrián Ixe. Hoy, por cierto, hoy a las 8, díganme por ahí. ¿Sí, Ruli? ¿A las 8? Sí, a las 8, no se pierdan la caja, no sé si Gaby. Sprint Deportivo con Adrián Ixe. Dañera mía, ¿cómo estás? La primera productora de El Acento allá hace ya 6 años, 7 años, en ABC Radio. Beatriz Hernández Tella, pues qué gusto saludarla, mucho gusto. José Luis Juárez Varela, muchas gracias, buenas tardes. Carlos Fonseca, un gusto saludarlo. Miguel Soriano, gracias. Diego Antonio Madero, muchas gracias. Diana Patricia Manzano, muchas gracias. Lilia Sánchez, muchas gracias. Maril Lagunes, muchísimas gracias. Bueno, hay mucha gente. Marinela Munguía, muchas gracias por estar con nosotros desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. ¿Qué? ¿Tenemos más todavía? ¿Usted es Vero? La señorita Vero, ella es Vero. ¿Clau? Es Clau. Vieran qué guapa está Clau, mis chavos.
Nada más que yo ya estoy muy ruco para andar ahí de coquetón con nadie, con nadie. La única mujer con la que yo puedo coquetear es Sara García, punto. Que dice, no, ay, esa Vero está enterada de todo. Sol Rubio, saludos, doctor Corona. Sol, usted siempre con nosotros. Sofi de la Fuente, otra infaltable, gusto en saludarla, muchas gracias. Ana Serrano, qué gusto que estés con nosotros. Olga. No, esta es Olga Sánchez. Qué gusto volver a verte, doctor Jesús Corona. Amor mío, tu rostro querido. Bueno, un saludo enorme a Olga Sánchez, hasta Jalapa. Nelly Herm, muchísimas gracias también de las que siempre están con nosotros. Muchas gracias. A ver, aquí están los teléfonos. Muchísimas gracias. Mi querida Marinela, ¿dónde andas? Ya vieron, me quité la barba, ni me han dicho nada. Manden un pinche WhatsApp. Ay, gracias. Ay, ya, mi Ruli, por lo menos, mi Ruli, Vero. Y Jumel. Le petite patrona. La pequeña jefa, la jefa de jefa. Hoy vino la jefa de jefas, entonces hoy no podemos decir nada que no sea positivo. Me quité la barba. Hágame un comentario. 55 74 78 78 13. Les comento rápido por qué me tumbé la barba. Resulta que el día de ayer pues me sentí un poco mal, acudí al médico, traía mi ritmo cardíaco un poco desbalanceado y en el hospital no me ordenaron, me sugirieron que por cuestiones de salud por el coronavirus me tumbara la barba. Y como yo soy una persona que está de las que llaman que vulnerable, soy vulnerable, ustedes lo saben, tengo marcapasos, pues entonces decidí sabiamente quitarme la barba, me quité pues algunos años, no lo dudo, y bueno, me he convertido en objeto sexual, en objeto de deseo, y qué barbaridad. Dice Vero acá que no, que ella sí sabe. Ese es mi Vero, hoy se las presento. Vamos a la pausa y volvemos con más al regreso. David Peral Rodríguez aquí en El Acento. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. La pausa, volvemos. ¿Qué tal, amigos de Change TV, la televisión del cambio ya está aquí? Yo soy Adrián Ixe y estoy para invitarles al Sprint Deportivo, un programa en donde vamos a platicar sobre pero toda la información de la actividad deportiva en México y en el mundo. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener charlas, vamos a tener pronósticos, vamos a tener mucho análisis de todos los deportes en el planeta. Los esperamos todos los martes, 20 horas, tiempo del centro de México, por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí.
Sant. Usted está bien informado. Quédese los martes de 4 a 5 de la tarde con El Acento, con los colaboradores más importantes de la radio y la televisión en México. Y los viernes de 4 a 5 también El Acento, la charla. Va usted a disfrutar nuestras y nuestros invitados. Quédese con nosotros martes y viernes de 4 a 5 con El Acento, aquí, en la televisión del cambio, que ya está aquí, Change TV. Estamos ya de regreso en este último bloque. En unos instantes estaremos con David Peral Rodríguez, que hoy nos va a hablar de una cosa llamada John Ackerman. Pero antes, rápidamente, Armando Myers, me iré a suicidar. El que se va a suicidar no lo anuncia. Déjate de pendejadas, no escribas eso. Es lo más que te puedo decir. Me da hueva esa gente. Ay, me iré a suicidar. Ay, es que me quiero morir. Por favor, mejor escuchemos a David Peral Rodríguez, que él sí tiene cosas importantes que decirnos. David Peral, te escuchamos con atención, gusto saludarte. Gracias, doctor, igualmente un gusto saludarle a usted y a todo el auditorio. Pues aquí, con este supuesto linchamiento mediático y político que según denuncia John Ackerman, el supuesto investigador y periodista estadounidense aquí en tierras mexicanas, que es al mismo tiempo esposo de Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Es algo curioso, doctor, esta situación, porque hay que recordar que John Ackerman fue un duro crítico, un acérrimo crítico de los anteriores presidentes de la República, llámese Felipe Calderón, Vicente Fox y, ni dudarlo, Enrique Peña Nieto. Fue uno de los principales que estuvo junto con Carmen Aristegui sacando y difundiendo lo de la Casa Blanca, que sin dudarlo es algo denostable. Sin embargo, John Ackerman estuvo ahí presente para todas las corruptelas de los anteriores gobiernos. Sin embargo, ayer el periodista Carlos Loret de Mola sacó una de sus columnas diciendo que John Ackerman curiosamente se ha inflado su cuenta bancaria y ni qué decirlo de Irmeréndira Sandoval. Esto es curioso porque Ricardo Monreal, el senador, ha denunciado en repetidas ocasiones distintos cuadros de Morena, al interior de Morena, que Ricardo Monreal ha emprendido una supuesta guerra contra los cuadros más conservadores de Morena, llámese Bartlett, incluso ahí mencionan a 4 gobernadores, Barbosa, Cuitláhuac, Cuauhtémoc Blanco y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Ricardo Monreal ha emprendido esta guerra contra Irmeréndira Sandoval como uno de sus estandartes y al mismo tiempo Hugo López-Gatell. Recordemos que Hugo López-Gatell está candidateando ya para la regentería ahí de la Ciudad de México y pues Ricardo Monreal no lo ve con buenos ojos. Esto, doctor, es algo curioso porque John Ackerman ha denunciado en Twitter, en Facebook y en demás medios masivos de comunicación que se encuentra espiado por el gobierno, pero yo me quiero imaginar, pues el gobierno es la 4T, doctor, entonces ahora ¿quién lo va a espiar? Es algo verdaderamente de risa, y pues esto, entonces hacemos la pregunta, en otros tiempos, en otros sexenios, sí era necesario cuestionar los bienes inmuebles de diferentes personalidades políticas, y en este ya no, o cómo va. Ahora se hace curioso y se hace presente el hashtag con los niños no, con la familia no. Pero en aquel entonces sí se podía hacer todos esos cuestionamientos, doctor. Entonces, este personaje, John Ackerman, ojalá tenga una prueba de su propio chocolate, lo está teniendo actualmente, y ojalá esté investigado por la unidad financiera. Pero esto se ve muy lejano, doctor, porque su propia esposa es la que le da los contratos millonarios a través de Manuel Bartlett, y ni se diga de Hugo López-Gatell a través de la Subsecretaría de Epidemiología, doctor. Qué lamentable que esté pasando esto en un país que ya había dejado de ser una república bananera, y ahora estamos abajo de república bananera, en medio de una hipocresía, en medio de una doble cara, de una doble moral que ejerce el señor López.
Pero ni hablar, mi querido David Peral, ¿cómo va todo por allá? Pues aquí lamentablemente, doctor, rápidamente le comento, en Puebla ya se hizo el epicentro del coronavirus a nivel nacional. Va en aumento constantemente en los contagios. Sin embargo, las dos empresas automotrices grandes aquí en el estado, que es Volkswagen y Audi, ya reanudaron actividades a un 60% de actividad. Pero bueno, pues eso no es solamente la industria automotriz la que ha reanudado actividades, sino lo que propicia esa continuación de actividades, porque recordemos que Volkswagen es la que sostiene al Estado, la economía del Estado. Entonces los contagios siguen en aumento. Barbosa sigue en la necedad de hacer un confinamiento, pero pues sin especificaciones técnicas, sin darle a la ciudadanía los elementos para que puedan llevar este confinamiento de manera correcta. El Estado sigue estando en serios detrimentos y bueno, las guerras políticas internas que se tienen en Morena aquí por la lucha del poder para el próximo año, doctor. Ni hablar, qué tristes panoramas. Tus redes sociales, rápidamente, mi querido David Peral Rodríguez. Claro que sí, David Peral Rodríguez en Facebook y David Peral R en Twitter y en Instagram. Un fuerte abrazo, un saludo. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Acento, querido David. Hasta luego, doctor. Bueno, pues ya escuchó usted. Yo les quiero decir una cosa, no es Vero, es Claudia, es Clau. Y yo necio con la Vero, yo no sé qué traigo con Verónica, te quiero decir. No sé qué me pasa el día de hoy, pero rápidamente les quiero informar. El Acento sufrirá un cambio los viernes. Los viernes de charlas ya nada más será un viernes del mes, el último viernes de mes, el de charlas. Los otros 3 viernes tendremos la incorporación permanente de Norma Lilia Garrido, psicóloga, de Graciela Esperanza, hablándonos de temas de equidad, género, feminismo. Miguel Bárcena, que usted lo conoce bien, ya estará fijo todos los viernes, sin falta ya, sin estos trampolines que hemos tenido que pasar por lo del coronavirus. Y la participación especial de Juan Echein, quien nos estará informando desde Miami acerca del curso de las elecciones en los Estados Unidos. Y los martes, ya sabe usted, Claudia Luna Palencia, Arturo Suárez, René Acuña y David Peral complementan este cuadro enorme de colaboradores de El Acento. Luego tendremos una coconductora, usted ya ha visto por ahí algunos flyers, algunas fotografías. Tania Gold estará conmigo conduciendo de manera permanente El Acento en sus 2 versiones. Y bueno, el Acento está creciendo gracias a ustedes y cada vez nos solicitan ver, Claudia, más participación. ¿Hay saludos por ahí, Clau? Nos piden cada vez mayor participación compañeros periodistas y bueno, estamos viendo la manera de que todos quepan en este jarrito que es El Acento, y yo quiero agradecerles a ustedes, a todas y a todos, que sin ustedes no existiría El Acento, no existiría yo, no tendríamos este programa. Gracias, muchas gracias. También les comento que dentro de poco, a ver, Clau, tú estabas cuando va a participar alguien de la 4T, ¿verdad? Sí, Clau estaba, no sé si a favor de charlar, y bueno, pues vamos a tener una persona para darle un equilibrio al programa, que no digan que no se les da oportunidad de salir a defender lo que ellos crean que tengan que salir a defender. Este es un programa plural, abierto, dispuesto, con una mentalidad universal. No le tememos a nada, tampoco nos negamos a que aquí se expresen todas las opiniones. Hay un solo tema que nosotros no tocamos, los temas religiosos, la religión. Respetamos, es el único tema que en El Acento no se toca. De ahí en fuera, si usted quiere hablarme del vómito de las ranas, platicamos del vómito de las ranas. Si usted quiere hablarme de la impotencia sexual de John Ackerman, hablamos de la impotencia sexual de John Ackerman. ¿Cuál es el problema? Si usted quiere hablarme de la brillante inteligencia y la capacidad del inquilino de Palacio, pues no sé de qué Palacio me hable, porque había un loco allá en Baviera, de donde se inspiraron para hacer el castillo de Disney. Allá es un castillo precioso en Alemania. Los que hemos tenido la oportunidad de estar por allá y de conocerlo, lo pasamos bien padre por allá.
Pero bueno, entre otras cosas, quiero agradecerle, de verdad, quiero agradecerle a mi Ruli, que está en la cabina de controles día con día, valiéndole todo. Él ha estado muy puntual. Hoy no vino don Gustavo, no vino su hermana, no vino su mami, pero también todo el equipo de Change TV, todo el equipo de Change TV, el equipo del Acento, nos unimos en esta hora de tanto dolor para nuestro amigo Moss y su querida familia. Su mascota, su hermosa mascota, pues ya no vive más, murió el día de hoy, y desde aquí le mandamos a Iker todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad, a la señora de Moss, al mismísimo Moss, que lo queremos tanto, a él y a su familia, todo el equipo de Change TV y todo el equipo del Acento. Les deseamos que se recuperen pronto. Nos vemos este viernes con el doctor Alejandro Águila, el suicidólogo. Vamos a hablar de suicidios, y no se pierda usted este viernes el Acento. Esto fue Change TV, la televisión del cambio, presentó el Acento, martes de colaboradores. Hasta la próxima.